Bueno, continuamos. Aquí usted debe darse cuenta que una pregunta que siempre se le va a hacer aquí, siempre tú la vas a encontrar por ahí. Lo que se pregunta aquí es lo siguiente. F es continua. F es continua en, y siempre se te va a dar un punto. Aquí esa función no tiene problemas en ninguna parte, sino excepto en un valor. El único valor que tiene problemas ella es en 2, y esa es la pregunta que te van a hacer. F es continua en 2. Obviamente, si eso te hacen así, usted tiene que hallar el dominio de la función. El dominio de la función, para este caso, es el conjunto de los números reales, excepto el valor, ese valor que tiene problemas. ¿Cuál es ese valor? El 2. ¿Por qué ese valor tiene problemas? Vamos a ver. F de 2 es igual a 1 entre 2 menos 2, 1 entre 0. Y 1 entre 0 no puedes dividir. No existe la división por 0. Y automáticamente eso no tiene sentido aquí que yo esté haciendo eso. ¿Por qué? Por el simple hecho que ya yo saqué cuál es el dominio de la función, y ese dominio de la función te dice que el 2 está excluido. El conjunto de los números reales excepto el 2. A ti te preguntan, ¿F es continuo en 2? Automáticamente tú dices, ¿F es continuo en 2? No. Pues, observa aquí. No, pues, F de 2 no está definida en el dominio. En el dominio de F. Vamos a suponer que tú, bueno, y ya, no es continuo ya. Pero vamos a suponer que tú, a ti te pueden hacer esta preguntita. ¿Cuál es el límite de la función cuando equivale a 2, cuando x tiende a 2, perdón, por la izquierda? Bueno, entonces tú dices, bueno, por la izquierda del 2 es lo siguiente, ¿ves? Agarra límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. ¿Quién es la función? X menos 2. Aquí es donde juega un papel, juega muy importante la gráfica. La gráfica de esa función no se le va a hacer de una manera detallada, pero la gráfica tiene una asíntota, lo que se llama una asíntota vertical, que justamente va pasando por el número 2. Justamente pasa por 2. Entonces, si usted hace el gráfico de esa función, usted podrá notar que el gráfico viene así. Entonces, estos son para futuras clases. Ahorita no puedo darle estas clases porque todavía no estamos en... Este gráfico viene así. Porque son gráficas un poco más avanzadas, perdón. Este gráfico viene así. Y nunca va a tocar esa asíntota ahí. Y la otra gráfica, el otro pedazo de la gráfica viene así. Obviamente tengo un X, tengo un Y, tengo un X aquí. Y bueno, entonces el 2 por la izquierda, ustedes tienen que saber que aquí tengo el 2. El 2 por la izquierda son estos valores, 1999, y por la derecha es 2.0001, por ejemplo. Para los que no entiendan esto, les voy a dejar un link de un vídeo aquí en la parte superior. Él va a salir ahí y le pueden dar, y para que se vaya ahí, vean esa teoría que donde le hablo desde la idea intuitiva del límite de una función. Entonces, este valorcito va a ser por la izquierda del 2 es 19999. Si usted coloca aquí
1,99999 y usted le resta 2, va a ser un número negativo. Y 1, pero negativo, pero cercano a 0. Y justamente observe cuál es el valor de ese límite aquí. Son estos valores que vienen para acá. Por la izquierda, mira quién va dando. Negativo, negativo. Baja tanto y baja tanto que esto le va a dar aquí menos infinito. Aquí le van a preguntar límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha. Se agarra límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función 1x menos 2. Los valores por la derecha son 2.000. Si usted coloca ahí 2,000000, va a dar un número cercano a 0, pero positivo. Y uno entre 0 positivo, por ejemplo, aquí va a ser 1 entre 0 negativo por la izquierda. Y aquí va a ser 1 entre 0 por la derecha. Automáticamente esto es más infinito. Y si te preguntan cuál es el límite de la función f de x, cuando x tiende a 2, automáticamente no existe. ¿Por qué no existe? No existe por el simple hecho que los límites laterales son diferentes. Si él diera más infinito y él diera más, son exactamente iguales porque él va a dar más infinito y más infinito. Ahí no tendrías problema en el valor del límite como tal que sería más infinito. Pero como no es el caso, este límite no existe porque los límites laterales son diferentes. Bueno, pasamos a otro ejercicio para ver. Ok, este límite. Ya aquí ya podemos omitir el gráfico de una función. Simplemente aquí te van a preguntar, f es continua, h para este caso, h es continua en x igual 1. Vamos a ver. Para que exista la continuidad se tienen que cumplir 3 reglas. La primera, la función está definida en 1 para este caso. F de 1 está definida. La respuesta es sí. Pues f de 1 es igual. Usted tiene que decidir cuál de las dos ramas voy a tocar. Voy a tomar. Para este caso tiene que tomar la rama de arriba. Por el simple hecho que aquí está menor o igual. O sea, incluye al valor de 1. Aquí lo excluye. Entonces tú tienes que trabajar donde está incluido el valor de 1. Entonces sería 3 más 1 es igual a 4. Si existe. La regla 2. Límite de f de x cuando x tiende a 1 existe. Para que exista ese límite, los valores de los límites, tanto por la izquierda del 1 como por la derecha del 1 deben de ser iguales. Vamos a ver. Esta función obviamente está por la izquierda del 1 porque está por los valores menores a 1 y esta está por la derecha del 1 porque son los valores superiores a 1. Usted tiene que estar muy pendiente cuando usted vaya a tomar la función. Aquí va a ser el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda con la función que está por la izquierda. Justamente la función que está por la izquierda del 1 sería el 3 más x. Si aquí colocas 1, ese valor del límite cuando vale 3 más 1 sería 4. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha, tienes que colocar aquí la función que está por la derecha del 1, que sería 3 menos x. Y 3 menos x, si usted coloca el 1 ahí, sería 3 menos 1, que sería 2. ¿Cómo son estos límites? ¿Iguales o diferentes? Son diferentes. Lo que quiere decir que
Por ser diferente, el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 no existe. No existe por el simple hecho que los límites laterales son distintos. Al ser distintos esos límites laterales, la función no existe. La regla 2 se infringe. Se infringe. Por lo tanto, la función f no es continua. Y ahí muere. Vamos a ver otro ejemplo más. Esta función. Esta función habla por sí sola. A usted la pregunta que le van a hacer es, f es continua en x igual 3, porque ahí es donde está el problema de la función. La función de arriba te habla, te dice, usted puede evaluar aquí cualquier valor que usted quiera, pero no evalúa el 3. Entonces simplemente vamos a tocar el 3. Vamos por parte. Esta función va a estar definida en el conjunto de los números reales excepto el 3. Y esto simplemente, como ya lo vengo diciendo de hace rato, es la representación desde la función. Bueno, grafiquemos esta. Esto dice que es f de 1 de x menos 3. Ese valorcito ahí sería, podemos darle a la derecha del 3 el 4 y a la izquierda del 3 que sería el 2. Con esos basta, 2, 3 y 4. Vamos a darle f de 2 de x. Bueno, de x no. Del valor 2. Valor absoluto de 2 menos 3, que sería igual a valor absoluto de d menos 1. Como le enseñé, dentro de esas barritas todo sale positivo. F de 2 de 3, justamente en el valor crítico sería 3 menos 3, igual a valor absoluto de 0 que 0. Aquí tiene que estar pendiente porque aquí es donde va el agujero en la gráfica. Y f de 4, f2, que es la función, bueno, aquí estoy equivocado, esta función es la función 1 y es la función única, porque ahí no hay más funciones. Simplemente está la representación de un punto ahí. F de 4 es igual valor absoluto de 4 menos 3, que es valor absoluto de 1, que para este caso sería 1. Con la gráfica vamos a ver. Una línea vertical, una línea horizontal. Veo cuáles son los valores. 1, 2 y 3, 4. Justamente el problemita está en 3. Cuando es f de 2 es 1. Cuando es 2 es 1. Aquí está el 2. Aquí arriba está el 1. Perfecto, aquí voy. Cuando es justamente 3, que es el que tiene el problema, porque la función no está definida, ahí tengo que colocar un, vale 0, te tengo que colocar un hoyito ahí. Y cuando es 4, vale 1. Cuando es 4, vale 1. Y recuerde que la función valor absoluto es una b. Una b. Es un par de rectas. Y bien, ya la tengo casi preparada ya la función.
Aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Y bueno, cuando él vale 2, perdón, cuando él vale 3, Y vale 2. Es la representación de un punto que anda por ahí. Vale 2 aquí. ¿Qué? Ahí ya tú te das cuenta ya rápidamente que la función es continua. Por la idea continua desde la continuidad. Recuerda que es sin alzar el lápiz. Eso no se parece a esto. Sin embargo, bueno, usted sabe que hay la regla 1. La regla 1. F, el problema está entre F de 3 está definida. Sí, F de 3 vale, justamente vale 2 aquí. Ok, la I2, límite de F de X cuando X vale 2, existe. Perdón, cuando vale 3, existe. No tienes ni siquiera que estar sacando por la derecha y por la izquierda. Ahí se ve claramente que tanto por la izquierda como por la derecha siempre va a tender a que vale 0. Entonces sí existe, sí, ese límite de f de x cuando x tiende a 3 es igual a 0. Si tú lo sacas por la izquierda y por la derecha, tú te vas a dar cuenta que valen 0. Pero para este caso, como ya estamos avanzados, simplemente observando, ya sabes que vale 0. Y el tercer caso, que sería si el límite de f de x cuando x vale 3 va a ser igual a f de 3. Para este caso es no. Pues este límite vale 0, que es diferente al valor de la función en 3, que vale 2. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión aquí? F no es continua en x igual a 3. Interesante, ¿verdad? Bueno, es interesante este valor de límite con un valor absoluto. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo para finalizar este pedazo. Y bueno, vamos a ver. Límite de la función. Aquí simplemente te van a preguntar, f es continua en un punto que tiene problema para acá, es el 3. F es continuo en 3. Regla 1. F de 3 está definida. Definida. Ah, sí. Aquí o aquí, en la función de abajo, porque la función de arriba excluye el 3. Si está definida, entonces f de 3 es igual a 2 entre 9 menos 3, que sería 2 sextos, y al final es un tercio. La regla 2. Límite de f de x cuando x tiende a 3 existe. Como aquí no tienes nada definido, lo tienes que buscar tanto por la izquierda como por la derecha del número 3. Entonces tú agarras, bueno, límite de la función f cuando x tiende a 3 por la izquierda es igual a ¿quién? Al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda desde la función que está por la izquierda de 3. Esta es la función que está por la izquierda desde el 3, porque está por los valores menores a 3. De 1 entre x, y automáticamente esto es un tercio, porque donde esté la x usted tiene que colocar el valor de la tendencia, y es casualidad que es el 3.
Ahora viene el otro límite. El límite de la función f de x cuando x tiende a 3 por la derecha. Este es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función que está por la derecha del 3. Es esta, porque está para los valores mayores que 3. 2 entre 9 menos x. Bueno, evalué ese límite ahí. Sería 2, 9 menos 3. Es exactamente como el que estuviera sacando esto. Es un tercio. Ahora, el límite de la función f de x, cuando x tiende a 3, vale un tercio. ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales, un tercio y un tercio. Eso quiere decir que él vale un tercio. La regla 2 está bien. Existe, sí existe. Sí existe y vale un tercio. Bien, ahora vámonos con la regla 3. La regla 3 te dice que si el límite de f de x, cuando x tiende a 3, es exactamente igual a f de 3. Vamos a ver si es verdadero. Este límite acabamos de comprobar que vale un tercio. Y este f de x a la 3, f de 3, vale un tercio también. Aquí está. Ah, entonces son iguales, sí, son iguales. Entonces, conclusión. F es continua en x igual a 3. ¿Por qué es continua a x igual a 3? Porque se están cumpliendo las 3 reglas de continuidad. Aprovecho este instante para pedirles que le den like a este contenido si les gusta y que compartan con sus amigos y cualquier persona que usted crea que estos vídeos le pueden ayudar. Muchísimas gracias y vamos con otro vídeo para finalizar esta sesión.